Muy bien. Bueno, para los que no me conozcan, mi nombre es Valentín Velázquez, soy licenciado en Kinesiología y Fisiatría, me recibí recientemente, hace un poquito más de un año, y me encuentro en el tercer año de Medicina. La intención de la clase de hoy es hablar sobre anatomía cardíaca, y bueno, como les dije recién, voy a hacer un poquito de conjunción, de unión con la fisiología, ¿no? Lo que es la anatomofisiología. Yo les pido, por favor, que ahora mismo saquen una captura de pantalla a esta portada que aparece, la presentación de la clase, y la suban a su Instagram etiquetando a mi cuenta. Por favor, eso es lo único que les pediría como una manera de agradecimiento de la clase que les voy a brindar ahora mismo. Mi cuenta de Instagram es así, yo ya se la estoy escribiendo en el chat. Esa es mi cuenta de Instagram, así me etiquetan. Por favor, es lo único que les pediría como solicitud para estar en la clase. Muy bien, entonces ya nos metemos en el meollo de la cuestión. Fíjense, acá vemos una representación tridimensional del corazón, un videíto del corazón. En principio lo que podemos decir de este órgano es que es muscular y cavitario, con lo cual el hecho de que sea muscular involucra que tiene propiedades mecánicas como la contractilidad y la distensibilidad, las cuales van a permitir que el corazón se llene de sangre y expulse la sangre, en las fases que ustedes ya conocen o por ahí habrán escuchado que se denominan de sístole y de diástole. A su vez también decimos que es un órgano cavitario. Fíjense ahí se encuentra una cavidad, otra cavidad que se asoma allí. Esas cavidades, esas cámaras van a llenarse de sangre y van a eyectar esa sangre a través de los grandes vasos para poder dirigirla hacia ya sea los pulmones o hacia los tejidos para que los órganos puedan funcionar. Fíjense ahí se ve la configuración externa del corazón, acá los grandes vasos. La morfología característica del órgano es de pirámide cuadrangular. Acá se ven las respectivas cavidades que yo les venía mencionando. Esto es el espesor del músculo cardíaco, lo que recibe el nombre histológico de miocardio. Acá se ven el aparato valvular, que se abrirá y se cerrará dependiendo de la fase de contracción del corazón. Ahí fíjense las arterias encargadas de perfundir el órgano, las arterias coronarias. Cuando esas arterias fallan, se producen los síndromes coronarios, las anginas de pecho o en última instancia los infartos con el consiguiente deceso de un paciente. Acá se ve todo el sistema vascular, acá se ve la vista superior, fíjense la fase de contracción de sístole y la fase de relajación de diástole. Entonces, este órgano muscular y cavitario, ubicado en la cavidad torácica, desde el punto de vista funcional, se puede dividir en dos partes. Podemos hablar de un corazón derecho, aquí pintado con color celeste, y un corazón izquierdo, aquí pintado con color rojo. Esta premisa fue descrita en el siglo XVII por un médico británico llamado Sir William Harvey, quien describió al sistema de circulación del corazón, al sistema circulatorio, y postuló que nuestro sistema circulatorio es en rigor un doble sistema circulatorio porque se dan dos circulaciones al unísono. Una, que es la que se da al lado derecho del corazón, que se llama circulación menor o pulmonar. Dicha circulación menor o pulmonar va a llevar sangre venosa que tiene como contenido una gran cantidad de dióxido de carbono, también llamado anhídrido carbónico o dióxido de carbono, gran cantidad de metabolitos de desecho y de restos celulares, y va a dirigir esa sangre hacia los pulmones para que se efectúe un fenómeno de difusión de gases en el cual se va a expulsar ese CO2, ese dióxido de carbono, y va a ingresar el oxígeno, que se denomina hematosis. Ese proceso de difusión de gases se da en la membrana alveolo capilar y se llama hematosis. A partir de allí esa sangre que ya ha sido oxigenada, ya ha sido renovada, entre comillas, va a retornar hacia, fíjense ustedes, el corazón izquierdo, para de tal manera poder hacer llegar esa sangre ya arterial, esa sangre ya oxigenada, hacia todos los tejidos por medio de lo que se llama circulación mayor, sistémica o general. Justamente los términos anatómicos ilustran, referencian, reflejan el modo de distribución de dicha circulación mayor.
será mayor justamente porque tiene una contrapartida que es menor, la que acabamos de describir que se dirigía hacia los pulmones. Será sistémica o general porque justamente se dirige a todos los órganos del cuerpo humano para poder perfundirlos y hacer que ellos efectúen su función. De tal manera, la sangre arterial se encuentra dotada de una gran cantidad de oxígeno, de glucosa, de nutrientes, de hormonas, de factores estructurales y todo aquello que funcione como sustrato metabólico para que nuestra maquinaria celular funcione de manera correcta. Por si esto no quedó claro del todo con este esquema, acá podemos ver un video en donde fíjense que se está ilustrando allí el retorno de sangre venosa hacia el corazón derecho. Ese retorno de sangre venosa, en este caso, fíjense que está haciendo afluencia a través de este gran vaso que se llama vena cava superior, clásicamente la vena cava descendente. Fíjense cómo esa sangre venosa es recibida por el atrio derecho, clásicamente aurícula derecha. Ese atrio derecho, al igual que el atrio izquierdo, son cavidades de recepción. Acuérdense de eso, las aurículas son cavidades de recepción. Posteriormente, esta sangre pasa hacia la cavidad subyacente, hacia la cavidad ventricular, hacia el ventrículo derecho. Pero fíjense que para pasar esta sangre desde esta cavidad, desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho, antes debe pasar por un sistema valvular, por una válvula que se abrirá o se cerrará dependiendo de las presiones internas que aquí se manejen. Posteriormente, desde el ventrículo derecho, la sangre va a llegar a los pulmones vía la arteria pulmonar. Y acá hay que hacer alusión a un detalle, que es que en el caso de los vasos pulmonares, la nomenclatura se invierte. Esto quiere decir que la arteria pulmonar lleva, como hemos visto, sangre venosa, por más que sea una arteria, lleva sangre venosa, y las venas pulmonares llevarán sangre arterial. Fíjense entonces cómo la arteria pulmonar se bifurca a modo de T para dar una pulmonar derecha y una pulmonar izquierda que llegan hacia el pulmón homolateral y se provoca allí la hematosis. Una vez que la sangre fue oxigenada, retorna en este caso a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Aurícula izquierda sería terminología clásica, atrio izquierdo sería terminología anatómica internacional. Nuevamente se repite este circuito. La sangre va a pasar desde el atrio izquierdo hacia el ventrículo izquierdo, venciendo aquí una presión y abriéndose gracias a esa presión esta válvula que se encuentra en este punto, y a partir del ventrículo izquierdo, a través del vaso de mayor calibre y longitud del cuerpo humano, la sangre llegará hacia todos los órganos y tejidos. Fíjense entonces, vía la arteria aorta, la sangre se encuentra llegando hacia el encéfalo, la sangre se encuentra llegando hacia el hígado, hacia los riñones, para que dichos órganos sean perfundidos y bañados de una sangre, podríamos decir, metabólicamente útil. Eso sería entonces la fisiología básica del sistema circulatorio. Ahora bien, existe, fíjense ustedes acá pintado en color naranja, un tercer tipo de circulación. Nosotros definimos a la circulación menor y definimos a la circulación mayor. Ahora bien, también se define lo que se denomina como circulación portal. La circulación portal es una que se encuentra excluida de la circulación general o la circulación menor. Es una circulación que no se va a dirigir hacia el corazón. Fíjense en este caso, aquí se está reflejando una circulación portal que va desde los intestinos, ya sea el grueso y el delgado, hacia el hígado. En este caso concreto lo que vemos aquí es a la vena porta hepática. Hay tres circuitos portales en nuestro organismo. Uno es el que yo les acabo de mencionar. Otro se encuentra a nivel diencefálico, es el hipotálamo hipofisario, la vena porta hipotálamo hipofisario o el sistema portal hipotálamo hipofisario. Y el otro se encuentra a nivel renal en el sistema glomerular, en la arteriola aferente, el glomérulo y la arteriola eferente. Aquí vemos la situación del corazón a través de una ilustración y a través de una radiografía de frente. La ubicación del corazón es la que ustedes visualizan aquí. El corazón se encuentra ubicado en el tórax, más precisamente en el mediastino medio, más precisamente entre la segunda y la quinta costilla, más precisamente entre la cuarta vértebra torácica y la octava vértebra torácica, vértebras que clásicamente se definían con el nombre de cardíacas de Giacomini. Las vértebras cardíacas de Giacomini son las que les acabo de mencionar, las que están comprendidas entre T4 y T8. De tal manera, fíjense que el corazón no es un órgano rectilíneo, sino que más bien es oblicuo en sentido izquierdo. Y esto define a la topografía cardíaca. El corazón está orientado desde superior hacia inferior, desde posterior hacia anterior y desde superior hacia inferior.
de tal manera que su figura geométrica, que es compatible con una pirámide cuadrangular o un cono truncado, como también se suele mencionar, tiene dispuesto su vértice hacia la izquierda y su base hacia la derecha, de acuerdo a la topografía que yo les acabo de decir. Obviamente, esto es una norma general, esto es el promedio de los seres humanos, de los especímenes humanos, pero existen ciertas excepciones en las cuales el corazón, en vez de estar situado en esta posición, está situado en la contraria, hacia la contralateral, invertido, y eso es lo que recibe el nombre de situs inversus. A su vez, también dentro de variantes anatómicas o anomalías congénitas que podríamos mencionar, podemos incluir aquí a la ectopia cordis. El término ectopia, ectópico, significa fuera de sitio, fuera de lugar, y es que en algunas ocasiones el corazón no está situado aquí en el tórax, sino que más bien está situado, por ejemplo, en la cavidad abdominal. Aquí se ve la situación del corazón en la radiografía de frente. Esto que ven acá sería el ápice cardíaco, el vértice de dicha pirámide, y este sitio sería compatible más bien con la base cardíaca, que será el sitio de llegada y de salida de los grandes vasos. Hablaremos de llegada en caso que nos refiramos, por ejemplo, a la vena cava superior, y hablaremos de salida en el caso que nos refiramos a la arteria aorta o al tronco pulmonar. Fíjense ustedes, en esta ilustración pedagógica nosotros podemos discernir que existe un corazón derecho y un corazón izquierdo. En color azul, el corazón derecho. Sangre venosa, sangre con una gran cantidad de dióxido de carbono y un porcentaje muy bajo de oxígeno. Mientras que aquí podemos ver al corazón izquierdo que a través de la arteria aorta enviará toda esa sangre arterial hacia todos los tejidos. Fíjense el detalle de que el corazón es oblicuo y sus cavidades están más bien torsionadas sobre sí. Esto responde a la teoría de formación del corazón que se llama teoría de la banda miocárdica. Quizá alguno de ustedes la ha escuchado por allí. La teoría de la banda miocárdica nos habla de que el corazón, a través de un esqueleto fibroso y cartilaginoso, se enrolla sobre sí numerosas veces. De tal manera que si yo pudiese desenrollar el corazón, obtendría básicamente una banda de músculo cardíaco, una banda longitudinal, como si fuese una especie de, no sé, supónganse ustedes una soga, que yo la puedo tender de esa manera. Bueno, de esa forma se desarrolla el corazón, se enrolla sobre sí numerosas veces y justamente obtiene esta morfología característica de pirámide cuadrangular. ¿Por qué menciono esto? Porque por ahí se generan confusiones en términos de poder identificar cuál es el ventrículo derecho, cuál es el ventrículo izquierdo y cuál es la arteria de salida de ambas cavidades ventriculares. ¿Qué quiero decir con esto? Que fíjense cómo están traspuestos aquí los vasos. La arteria pulmonar y la arteria aorta se encuentran intrínsecamente relacionadas de esta manera. El ventrículo izquierdo, que está situado aquí, da origen a la arteria aorta, y el ventrículo derecho, claramente evidente, da origen a la arteria pulmonar, o también denominado tronco pulmonar. Hay ciertos datos que dentro de la medicina se pueden considerar como modernos. Uno de ellos es un haz que se llama haz de Barnes dentro de la médula espinal. Antes no se conocía, se ha descubierto recientemente. A su vez, también referido a la cardioanatomía, se ha descubierto un hueso en el corazón que se ubicaría en el centro geométrico del órgano y que recibe el nombre de fulcro. Bien, es un tejido osteocartilaginoso que recibe el nombre de fulcro y sería en esencia un hueso en el corazón. Fíjense, aquí podemos ver una ilustración donde vemos a la situación del corazón en el mediastino. Recuerden que el mediastino es una cavidad virtual que se encuentra entre las pleuras pulmonares. Aquí se ve entonces, por ejemplo, el atrio izquierdo, el ventrículo izquierdo, esto que sería la arteria aorta. Aquí por delante vemos al mediastino anterior y por detrás tendríamos al mediastino posterior. Fíjense que el corazón se encuentra asentándose sobre este músculo que tiene forma de paraguas o bien de cúpula, que se llama diafragma o espejo de von Hellman. Este corte transversal de un preparado cadavérico permite identificar, fíjense ustedes, la morfología cardíaca. Fíjense el vértice del corazón orientado hacia la izquierda, la base cardíaca orientada hacia la derecha, y esto que vemos acá se corresponde con un tabique que separa a las respectivas cavidades. Este tabique en este sitio se llama interventricular, y este tabique en este sitio recibirá el nombre de interatrial o interauricular, obviamente dependiendo de entre qué cavidades se sitúe. Aquí vemos el corazón in situ. En este caso lo que hemos hecho fue disecar, por ejemplo, el esternón, y
quitar todo el tejido conectivo que se encontrase por delante del corazón, y aquí lo logramos ver en rigor. Fíjense que identificamos allí a la vena cava superior, aquí a la arteria aorta, con lo que se llama masa preaórtica de tejido adiposo. Esto se llama masa preaórtica de concato, y aquí vemos a la arteria pulmonar. Aquí se visualiza lo que es el atrio derecho, esto será el ventrículo derecho, y siempre recuerden ustedes que el ápice cardíaco es compatible con el ventrículo izquierdo. A su vez, el detalle de que aquí tenemos grasa, tejido adiposo variable, que justamente variará de acuerdo a la condición física de cada uno. Eso se llama grasa epicárdica, que es una grasa visceral que tiene por función amortiguar básicamente al corazón de algún tipo de golpe mecánico, de traumatismo. Si hacemos un corte de sección transversal, pasando por los ventrículos, obtendríamos esta vista. Fíjense ustedes ahí claramente ese tejido adiposo. Bueno, eso es lo que yo les mencioné como grasa epicárdica. Eso es el epicardio, la capa más superficial del corazón. Luego aquí tendremos al miocardio. Y fíjense el detalle de que el músculo cardíaco en este sitio presenta mayor grosor, mayor espesor comparado con este. ¿Con qué cavidad será compatible entonces esta región del miocardio más grueso? Bueno, será compatible con el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo está dotado de paredes musculares de mayor espesor y de mayor grosor que del ventrículo derecho. Y esto tiene que ver con las resistencias a vencer. El ventrículo izquierdo debe enviar sangre hacia todo el organismo, teniendo que vencer una gran resistencia, mientras que el ventrículo derecho solamente debe llevar la sangre hacia los pulmones con una resistencia muy leve. Para que ustedes comparen numéricamente, la resistencia que se maneja en el circuito izquierdo, en el de la circulación mayor, ronda los 120 a 80 milímetros de mercurio, que serían las presiones arteriales normales de un ser humano. 120 de sistólica, o sea, cuando el corazón se está contrayendo, y 80 de diastólica, cuando éste se está relajando. Pero aquí, en el corazón derecho, tendríamos presiones mucho menores que van desde los 25 milímetros de mercurio hacia los 1, inclusive 0 milímetros de mercurio en la fase diastólica. Entonces, si ustedes comparan justamente numéricamente, este ventrículo tiene que hacer muchísima más fuerza. Entonces dijimos que esto era el epicardio, esto es el miocardio, y esta túnica bien interna sería compatible con el endocardio. De este endocardio, por ejemplo, nacerán lo que se llaman cuerdas tendinosas encargadas de insertarse sobre las valvas de las válvulas. Y sobre este endocardio se distribuyen las famosas redes de Purkinje-Barceló, los llamados ahora ramos subendocárdicos, que serían las porciones terminales del sistema cardionector del corazón. Entonces, definimos las generalidades de este órgano. Dijimos que se encontraba entre T4 y T8, órgano muscular y cavitario con función de bomba. Se desarrolla embriológicamente entre la semana 8 a la 12ª de gestación y tiene un peso que ronda los 200 a 300 gramos, siendo el promedio 250 gramos, aunque obviamente la patología puede alterar a la masa muscular miocárdica. Un paciente con hipertensión arterial crónica, obesidad, sedentarismo tendrá un corazón de mayor tamaño en su miocardio que una persona, digamos, sin factores de riesgo, joven, etc. Aquí lo que vemos desde la configuración externa en esta ilustración se corresponde con la cara anterior del órgano. La cara anterior del órgano también es denominada esternocostal porque se relaciona obviamente con el esternón y con las costillas. Antiguamente, un docente de la Universidad de Buenos Aires, de principio del siglo pasado, del siglo XX, brindó una nomenclatura para esta cara del corazón y le denominó cara petoesternocondrocostal de Eugenio Galli, quien era el docente en cuestión que yo les estoy mencionando. En esta cara anterior es importante rescatar dos surcos que tenemos en el órgano en la configuración externa. En principio, este surco que ven aquí del lado derecho recibe el nombre de surco coronario. El surco coronario se encuentra caminado, transuntado por la arteria coronaria derecha, rama de la arteria aorta ascendente, de lo que es la porción intrapericárdica de la arteria aorta. Mientras que luego este surco que se encuentra aquí hacia el lado izquierdo se denomina surco interventricular anterior. Dicho surco interventricular anterior separa ventrículos entre sí, como ustedes podrían deducir. El ventrículo derecho será este y el ventrículo izquierdo es el que se encuentra aquí, en este sector.
el surco interventricular anterior se encuentra caminado por los vasos homónimos, los vasos del mismo nombre, por la arteria interventricular anterior, antiguamente descendente anterior, rama de la coronaria izquierda, y por la vena homónima, la vena interventricular anterior, que antiguamente era denominada como vena cardíaca magna, que posteriormente hará afluencia sobre el seno coronario, que ya lo veremos. Entonces identificamos aquí al atrio derecho. Este tejido sobrante que ven aquí, esta prolongación anterolateral, se llama aurícula derecha. Esto yo hablándoles en terminología anatómica internacional. Si les hablas en terminología anatómica clásica, sería la cavidad, la aurícula, y la prolongación anterolateral, orejuela. Esto es el ventrículo derecho, como vimos, o ventrículo anteromedio de Eugenio Galli, y esto que ustedes visualizan aquí sería el ventrículo izquierdo. Aquí vemos una fotografía de un preparado cadavérico. Fíjense que entonces identificamos aquí al atrio derecho, ventrículo izquierdo, y aquí a las arterias, arteria coronaria derecha, y esta sería la arteria coronaria izquierda, dejando allí sus ramos terminales de terminación. En este caso es una arteria interventricular anterior de rápida terminación, de precoz terminación. Y esta arteria que se ve acá se llama arteria diagonal. Aquí la salida ¿de qué? De la arteria pulmonar. Y aquí la salida de la arteria aorta. Entonces, bueno, fíjense cómo se encuentran traspuestos los vasos, ¿sí? Fíjense que en esta ilustración se tuvo que disecar el origen de la arteria pulmonar, lo que es el infundíbulo de la arteria pulmonar, para poder ver de lleno a la porción ascendente de la arteria aorta. Por detrás se asoma esta cavidad que es compatible con el atrio izquierdo, la aurícula izquierda, que a su vez también, como el atrio derecho, presenta, fíjense ustedes aquí, esta prolongación que recibe el nombre de aurícula izquierda o, en terminología clásica, orejuela izquierda, que solamente son prolongaciones de la cavidad en sentido anterolateral o bien anteroexterno. Aquí vemos la relación que presenta la pared anterior del tórax, lo que es el peto anterior, con el corazón y con el respectivo sistema valvular. Fíjense ustedes, esto sería atrio derecho, ventrículo izquierdo, arteria pulmonar y aquí la arteria aorta. Con lo cual fíjense ustedes que la válvula que separa el atrio derecho del ventrículo derecho, llamada válvula tricúspide, se va a encontrar en lo que se llama línea medio esternal, a la altura del quinto cartílago costal. Bien, aquí la válvula que separa el atrio izquierdo del ventrículo izquierdo, llamada mitral o bicúspide, se encuentra en la línea medio clavicular izquierda, a la altura del espacio intercostal que separa la cuarta de la quinta costilla. Y aquí lo que vemos es la válvula pulmonar que se encuentra a la altura del tercer cartílago costal en la línea medio esternal izquierdo. El flujo de la circulación es el que está representado con las flechas, ¿correcto? Es decir, la sangre fluirá desde el atrio derecho al ventrículo derecho y luego vía arteria pulmonar a los pulmones. Mientras que aquí, fíjense ustedes, podemos ver la sangre fluye desde el atrio izquierdo al ventrículo izquierdo y posteriormente vía la arteria aorta hacia todos los órganos y todos los tejidos. Muy bien, denme un segundito. Lo que vamos a hacer ahora es un poquito de anatomía tridimensional. Denme un segundito, no se me vayan. Vamos a abrir un atlas en 3D y vamos a ver un poquito más de la configuración externa del corazón. Bueno, entonces ¿compartieron la publicación, la historia? Yo no vi todavía que nadie haya compartido. Bueno, entonces acá se ve, fíjense ustedes, la ubicación del corazón. Es por este motivo que esta cara del corazón también se denomina esternocostal, como les había mencionado. Hay, ¿no es cierto?, relación intrínseca con esternón y costillas. Vamos a sacar estos elementos pulmonares. Bien,
Fíjense, lo que acabamos de describir es exactamente lo mismo, es un poco diferente la concepción para la ilustración, pero es lo mismo. La otra cara que se puede describir del corazón es la que se visualiza allí. Esta cara es la cara posterior. ¿Mm? Cara posterior de el corazón. También denominada esofágica, ya que se relaciona ahí con el esófago, pasando en situación posterior a el atrio izquierdo. De hecho, si uno quisiese, pudiera visualizar a través de una ecografía metida en el interior del esófago a la cavidad atrial izquierda. Eso sería una ecografía transesofágica en rigor. Entonces, fíjense ustedes aquí en esta cara posterior podemos identificar a esta cavidad de recepción, la cavidad de recepción derecha, lo que sería el atrio derecho con la llegada de la vena cava superior y la llegada de la vena cava inferior o ascendente antiguamente. Aquí fíjense ustedes, vemos al atrio izquierdo. El atrio izquierdo, en este sector, allí ubicado, fíjense que presenta 4 pedículos. Estos 4 pedículos son compatibles con la llegada, con la afluencia de las 4 venas pulmonares. Venas pulmonares que vienen desde el pulmón hacia el corazón, trayendo sangre oxigenada, posterior a que ésta haya hecho la hematosis. Si cambiamos un poco la vista, aquí nos encontramos con la cara inferior del corazón, también denominada diafragmática, ya que es la que se asienta sobre el diafragma. Aquí nuevamente identificamos atrio derecho, atrio izquierdo, esto que será el ventrículo derecho y esto que será el ventrículo izquierdo, separados por lo que se denomina surco interventricular posterior, que no es más que la prolongación del mismo surco interventricular anterior que habíamos visto en la cara anterior. Sobre el surco interventricular anterior vamos a encontrar el paso de la arteria homónima, o sea, de la arteria interventricular posterior, antiguamente descendente posterior, que generalmente es una rama de la arteria coronaria derecha. Y aquí un concepto importante que procede desde la fisiología y desde la cardiología, el concepto de la dominancia cardíaca. Será la arteria dominante en la vascularización del corazón la que dé la arteria interventricular posterior y la primera que llegue al surco interventricular posterior. De tal manera, generalmente en un porcentaje que oscila entre el 60 y 80% de los casos, la arteria interventricular posterior procede de la arteria coronaria derecha. Es en ese sentido que hablamos de una dominancia derecha, pero puede darse en la minoría de los casos una dominancia izquierda o un concepto de codominancia en donde las dos arterias llegarían a perfundir esta región de la cara inferior del corazón y del surco interventricular posterior. Antiguamente aquí se describía un reparo que era la conjunción de todos los surcos en este sentido, y esto se denominaba crux cordis en latín, la cruz cardíaca, o cruz de Haas, en alusión al anatomista alemán que describiese esta cruz, que era la conjunción de todos los surcos cardíacos en la cara inferior del órgano. Aquí lo que vemos es el seno coronario, que tiene la misma significación morfológica de cualquier vena. Esto quiere decir que, como toda vena, su resultado final será llevar su contenido hacia el atrio derecho, porque recibe sangre desoxigenada, sangre venosa, procedente de los miocardiocitos. Los miocardiocitos, las células del miocardio, trabajan, se contraen y allí producen metabolitos de desecho, radicales libres, etc. Y todos esos elementos y compuestos se van a dirigir a través del seno coronario hacia el atrio derecho. Muy bien, entonces, una vez que vimos conceptos introductorios acerca de la configuración externa de este órgano, vamos a referirnos a la configuración interna. En esta ilustración lo que podemos ver es la configuración interna del atrio derecho. Este atrio derecho se ha disecado en este punto, justo llegando al surco coronario en este sector, y se ha desplegado esa ventana en sentido lateral derecho. Con lo cual en esta pared, sería la pared lateral del atrio derecho, podemos identificar estructuras trabeculadas que reciben el nombre de músculos pectíneos, que son característicos de los atrios. Los músculos pectíneos presentan un origen que se corresponde aquí con esto que ven, que se llama crista terminalis, o por su epónimo crista terminalis de His. A partir de allí entonces se despliegan estos músculos pectíneos.
Vemos aquí la llegada de la vena cava superior. Es importante que ustedes recuerden que a la derecha del orificio de desembocadura de la vena cava superior, o sea, en este sitio, en relación directa con el pericardio seroso, y en el polo superior de la crista terminalis nos vamos a encontrar con un nodo del sistema cardionector del corazón, con el que se denomina marcapasos fisiológico, que es el nodo sinusal o sinoatrial o sinoauricular o de Keith y Flack por sus epónimos. En el 70% de los casos la localización de ese nodo es allí. Muy bien, aquí lo que vemos, fíjense ustedes, esto recibe el nombre de fosa oval. La fosa oval es un remanente de lo que en el embrión es el agujero oval. En el embrión existe una comunicación interatrial, interauricular. Quiere decir esto que la sangre que está en la aurícula derecha se mezcla con la sangre que está en la aurícula izquierda. Esto, luego de que nacemos aproximadamente hacia los 2 meses de edad, se cierra, se ocluye y constituye lo que se llama fosa oval, la cual está tapizada por la membrana de la fosa oval y se encuentra circunscrita por el limbo de la fosa oval o por su epónimo el anillo de Beauchamp. Aquí vemos el tendón de la vena cava inferior, el tendón de Todaro, aquí el orificio de desembocadura del seno coronario con su válvula respectiva que es la válvula de Tevesio por su epónimo, y por último aquí nos encontramos con la valva septal de la válvula atrioventricular derecha, de la válvula tricúspide. Aquí fíjense lo que vemos, esto es compatible con la orejuela o con la aurícula en terminología anatómica internacional, una prolongación anterolateral de la cavidad atrial. Aquí lo que hicimos fue disecar y abrir el ventrículo derecho, en donde lo que identificamos son las trabéculas carnosas. Las trabéculas carnosas son fascículos musculares de la pared ventricular. Se describen trabéculas carnosas de primer orden, segundo orden, tercer orden, de las cuales algunas forman lo que se denominan músculos papilares, aquí se pueden ver, semejantes a papilas, y desde el vértice de las papilas se despliegan las cuerdas tendinosas que se van a dirigir a insertarse sobre el borde libre de las valvas, para de esa manera accionar sobre esas valvas. Pero ustedes pensarán, o la lógica haría pensar a través del raciocinio, que los músculos papilares se van a contraer y van a abrir la válvula, en este caso tricúspide, en la sístole del atrio derecho. Es decir, para abrir la válvula y que de esa manera se llene de sangre el ventrículo derecho. Bueno, en realidad esto no es así. Los músculos papilares se contraen para mantener cerrada la válvula tricúspide. En el mecanismo de contracción del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo también, existe una fase que se llama contracción isovolumétrica, en donde ambas válvulas, es decir, la pulmonar y la tricúspide, se encuentran cerradas, pero el ventrículo se está contrayendo. Por ese motivo aumenta de manera estrepitosa la presión intracavitaria, y para que la sangre no vuelva hacia el atrio derecho, los músculos papilares se contraen oponiéndose al flujo de salida de la sangre. ¿Cuántos músculos papilares tiene el ventrículo derecho? 3, anterior, posterior y septal. Aquí lo que vemos es el infundíbulo de la arteria pulmonar, la válvula pulmonar y el origen de la arteria pulmonar. Y aquí lo que vemos es una trabécula carnosa de segundo orden que recibe 3 acepciones. Se denomina esto músculo de Leonardo da Vinci, banda moderadora de los anatomistas ingleses, o trabécula septomarginal, que es el nombre oficial que recibe. Había otro nombre también, que era el de arco inferior de Parchapé. El interés de este reparo es que por aquí va a pasar la rama derecha del haz de His. El haz de His se va a prolongar en este sentido y va a dar su rama derecha para distribuirse por sobre la pared ventricular, en este caso derecha. Aquí lo que hicimos fue abrir el atrio izquierdo. Fíjense que se ve la contracara de la fosa oval y la membrana de la fosa oval. Aquí se ve la orejuela o aurícula izquierda. Y aquí fíjense se ve la válvula mitral. Aquí lo que hicimos fue abrir el ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo que cuenta con 2 músculos papilares, anterior y posterior, y presenta un grosor de su pared mayor a la del ventrículo derecho en una relación 3:1. La relación es 3:1 para el ventrículo izquierdo comparativamente con el derecho.
Esto quiere decir que el ventrículo izquierdo tiene un grosor de su pared de 1,5 centímetros, mientras que el ventrículo derecho tendrá un grosor de 0,5 centímetros. ¿Correcto? Aquí lo que se hizo fue agarrar el origen de la arteria aorta ascendente sería específicamente, se la disecó, se la seccionó en el medio y se obtuvo esto, en donde lo que identificamos es a las valvas de la válvula aórtica y vemos aquí unas dilataciones, unas especies de bolsillos, estuches, que son los que dan origen a las arterias coronarias. Dichos estuches se denominan senos de Valsalva, senos de Petit o senos aórticos. También les cabe el nombre de senos coronarios, el nombre oficial es senos aórticos. A partir de allí, fíjense, tenemos el ostium de la arteria coronaria, el orificio de dicha arteria, y bien, a partir de allí la sangre se va a distribuir a el miocardio y hacia todo el corazón para poder brindar la sangre oxigenada a los miocardiocitos. Muy bien, una vez que hablamos de los parámetros de la configuración externa y la configuración interna del órgano, hablaremos sobre el sistema de conducción del corazón. El corazón tiene un sistema que recibe el nombre de cardionector o cardiovector, que está configurado por fibras miocárdicas especializadas. Esto quiere decir que no son nervios, si bien llevan estímulos eléctricos y potenciales de acción, no son nervios, sino que más bien son fibras de actina y de miosina que tienen facultades diferentes a las demás. Estas células situadas aquí tienen facultades distintas a las demás células que se ubican o bien a nivel del atrio o bien a nivel del ventrículo. Esa facultad a la cual estoy haciendo alusión se llama prepotencial o despolarización diastólica espontánea. Es decir, tiene la facultad de poder despolarizarse de manera espontánea sin necesidad de la llegada de un potencial de acción. Todo inicia aquí con el nodo sinoatrial, sinoauricular, el de Keith-Flack, que yo les había mencionado, que se situaba aquí, en la derecha del orificio de desembocadura de la vena cava superior en el 70 o 80% de los casos. Este es quien marca el ritmo sinusal. Paciente está en ritmo sinusal cuando se encuentra en una frecuencia cardíaca de entre 60 y 100 latidos por minuto. Si supera ese valor hablaremos de un paciente taquicárdico. Si es menor que ese valor hablaremos de un paciente bradicárdico. A partir de allí el estímulo se dirige hacia aquí, hacia el nodo auriculoventricular, atrioventricular también llamado, el de Ashoff-Tawara, o bien de Tawara porque es Tawara quien lo describe en el laboratorio de Ashoff. Sinao Tawara, un anatomista de origen asiático. Entonces aquí vemos a el nodo sinoatrial ubicado en el atrio derecho, perdón, la pared septal del atrio derecho, y fíjense cómo desde lo que sería el vértice de dicho nodo se prolonga el fascículo atrioventricular, el haz de His, para dividirse en dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda, que no la podemos visualizar por la perspectiva del ilustrado, sería esta la que ven acá. Y a partir de esas ramas se distribuyen por toda la pared subendocárdica con lo que se denominan redes de Purkinje. Ahí se forman las redes de Purkinje. Es entonces que el potencial de acción va de acuerdo a lo que yo les acabo de mencionar. Inicia aquí, se prolonga hacia aquí, hacia el nodo atrioventricular, haz de His o fascículo atrioventricular, rama derecha, rama izquierda del haz de His y las redes de Purkinje. Aquí lo que visualizamos es el correlato con el electrocardiograma. El electrocardiograma es el registro de la actividad eléctrica del corazón desde la superficie corpórea a través de la colocación de unos dispositivos que se llaman electrodos, que van a percibir esta superficie, esta actividad eléctrica. El electrocardiograma nos permite identificar el ritmo de contracción del corazón, si este es normal, si este es anormal. Sería anormal en el caso que se pierda este patrón electrocardiográfico y entonces hablaremos de una arritmia. Puede a su vez también el electrocardiograma darnos una orientación de las medidas, de las dimensiones del corazón, de las dimensiones de las cavidades, inclusive de la ubicación del corazón. Aquí vemos la irrigación del órgano. El corazón se encuentra vascularizado por las arterias coronarias. Muy a grosso modo, la coronaria derecha irrigará el polo derecho, la mitad derecha del corazón, y la coronaria izquierda se encontrará irrigando a la mitad izquierda
del corazón. La coronaria derecha camina por el surco coronario, tapado por la orejuela derecha, y luego se curva en lo que es el margen derecho del órgano para dejar este ramo terminal que habíamos mencionado como arteria interventricular posterior. Sería en este preparado cadavérico esta la arteria coronaria derecha. Mientras que la coronaria izquierda tiene allí un tronco, es el tronco de la coronaria izquierda, por sus siglas TCI, camina por detrás de la arteria pulmonar y se divide rápidamente, luego de ese corto trayecto, en sus dos ramos terminales que se dan la arteria interventricular anterior y el ramo circunflejo. La arteria interventricular anterior, fíjense, deja estos ramos perforantes que se van a encargar de la irrigación del tabique interventricular, específicamente de los 2/3 anteriores del tabique interventricular. Aquí deja unas arterias que tienen epónimos, la arteria coronaria interna y la límbica de Gros. Aquí se ve entonces la interventricular anterior o descendente anterior. Fíjense ustedes allí, se ve el ramo circunflejo de la coronaria izquierda. Y aquí la llegada de los órganos vasculares de las arterias hacia la cara posterior del corazón. Es importante conocer el territorio de perfusión de cada una de las arterias coronarias porque eso nos dará la alteración del patrón electrocardiográfico pertinente y un dolor característico. Por ejemplo, los infartos de la cara posterior del corazón dados por una oclusión de la arteria interventricular posterior suelen dar un dolor referido hacia el epigastrio, una epigastralgia. Aquí vemos entonces el origen de la coronaria derecha, el origen de la coronaria izquierda, aquí la interventricular anterior y aquí la rama circunfleja. Fíjense cómo esta zona de bifurcación se superpone o en realidad es superpuesta por la vena cardíaca magna y esto es lo que recibe el nombre clásico de trígono arterio venoso de Brock y Mochet. Denme un segundito. Un segundito. A ver si deja de presentar esto. Ahí está. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense ustedes ahí. Podemos ver al corazón y el ritmo de contracción normal. Esto se denomina ritmo sinusal. Se prolonga desde el nodo sinusal hacia el nodo atrioventricular, luego el haz de His, rama derecha, rama izquierda y por último las redes de Purkinje y Barceló. Lo que hace, por ejemplo, el nodo atrioventricular es retrasar la contracción de los ventrículos, para que de esa manera primero se contraigan los atrios, de tal forma llenen de sangre los ventrículos y que luego se contraigan dichos ventrículos para poder eyectar de manera efectiva un gran volumen de sangre. Aquí la identificación de los elementos anatómicos, el nodo sinoatrial. Esto que ven acá se denominan fascículos internodales, descritos en felinos, en gatos. Este es el nodo auriculoventricular, el de Ashok-Tawara. El haz de His, esos son los haces internodales. Este será el haz de His o fascículo atrioventricular, la respectiva rama derecha, la respectiva rama izquierda y por último, fíjense ustedes, los ramos subendocárdicos. Para finalizar les voy a mostrar un poquito de correlato electrocardiográfico. Un electrocardiograma normal se encuentra dotado de estas ondas que ustedes ven aquí. Será llamada onda P, complejo QRS y onda T. Esas ondas van a marcar la despolarización o la repolarización de los atrios o los ventrículos dependiendo. Eso entonces fíjense ustedes que la onda P marca la despolarización atrial, o sea la despolarización de los miocardiocitos atriales, del músculo atrial. Entonces fíjense que aquí vemos el potencial de acción de el nodo sinoatrial. Este nodo sinoatrial tiene un
estado de reposo, un potencial de membrana de reposo de menos 65 milivoltios. Pero fíjense ustedes lo que sucede aquí. Esta rampa ascendente que ustedes ven ahí es una corriente de despolarización espontánea, en donde lo que está sucediendo es que se están abriendo canales de sodio hasta un punto en donde eso provoca la apertura de canales de calcio. Fíjense ustedes, en este diagrama de abajo vemos aquí hacia el espacio extracelular y aquí es el espacio intracelular, las corrientes iónicas, ¿no? Entonces, la despolarización, que sería esta rampa que ustedes ven acá, es compatible con la apertura de canales de calcio. Entonces, el miocardiocito en su interior se llena de calcio y esto es lo que provoca la despolarización. Para luego provocarse, fíjense ustedes, la salida del calcio y el ingreso de potasio, y esto marca justamente la repolarización. Luego, aquí lo que sucede es que se repite este ciclo. Entonces, la onda P marca la despolarización auricular. Dijimos, ahí vemos el nodo sinoatrial, en verde la despolarización del tejido muscular y allí en amarillo, fíjense ustedes, la despolarización del nodo auriculoventricular, que estaría ya enviando el potencial de acción hacia el haz de His. De hecho, aquí fíjense en naranja, lo que estaría en la terminación de la onda P es la despolarización del haz de His. El complejo QRS representa en el electrocardiograma la despolarización ventricular. En principio, lo que se despolariza del ventrículo por una cuestión lógica, ¿qué será? Fíjense por dónde caminan la rama derecha y rama izquierda del haz de His. Caminan por el septum interventricular, por el tabique interventricular. Con lo cual, lo primero que se despolariza y se contrae es el tabique. Luego, ¿qué será lo que se contrae y se despolariza? El ápex, el vértice ventricular, y en última instancia, fíjense ustedes, se va a despolarizar la base del ventrículo, el resto del ventrículo, la masa ventricular. Esto entonces es el complejo QRS, la despolarización ventricular. Y por último aquí en la onda T veríamos la repolarización ventricular, repolarización de los ventrículos. Podemos hallar en un porcentaje ciertamente elevado de los casos una onda U y no se sabe a ciencia cierta a qué se debe dicha onda U. Muy bien, pues esto ha sido todo entonces con respecto a la clase.